días. Hola, Queríamos buen día. preguntarle acerca del conflicto en Afganistán. Como bien sabemos, Estados Unidos y Afganistán han estado en una guerra desde el 2001, que finalmente se puso fin el año pasado, ¿no? Por un acuerdo entre los talibanes y el presidente Trump, que después lo confirmó el presidente Biden. Nuestra primera pregunta era si usted cree que realmente ese conflicto ha terminado por los intereses de Estados Unidos ya cumplidos o por qué. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de Afganistán es que este conflicto no solamente es un conflicto de hace 20 años, sino es un conflicto de hace 50 años e incluso es un conflicto eterno, ¿no es cierto? Porque antes de la llegada de los gringos a el territorio de Afganistán, so pretexto de detener el terrorismo internacional, acusando a Afganistán que era el refugio de los talibanes que habían atacado las Torres Gemelas. Antes de eso, Afganistán ya tenía muchos problemas de invasión de su territorio por los rusos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces los rusos entraron so pretexto también de evitar la hegemonía norteamericana en ese territorio y con ese pretexto se han ocupado de invadir, de atormentar y de masacrar a la gente que vive al interior de Afganistán. Entonces el resultado de lo que pasa ahorita en Afganistán es un resultado que es tremendamente difícil de especificar porque tiene que ver, uno, con cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Dos, tiene que ver con que dentro de esas cuestiones religiosas hay un comportamiento fanático de un grupo que en este momento constituye un gran porcentaje de la sociedad que tiene una intención yihadista, si quieres, o sea, considera a Occidente como un enemigo natural y por lo tanto justifica una guerra contra eso. Pero además hay un conflicto civil dentro de Afganistán porque no todos siguen el yihad y no todos siguen el extremismo de los talibanes. Y por otro lado está el siempre maldito conflicto económico que tiene que ver con Occidente y la necesidad que tiene Occidente de tener acceso a ese territorio por cuestiones del petróleo, por cuestiones de una serie de políticas económicas que Europa y los Estados Unidos perdón, siempre han tenido en el Medio Oriente. Entonces el problema es tan complejo, tan difícil de analizarlo, de especificarlo, que no podríamos decir que el conflicto está en determinado punto. O sea, no podríamos llegar creo que ningún especialista ha dicho todavía que estamos en qué fase del conflicto, si esto va a mejorar o si esto por el contrario va a empeorar, porque no sabemos. O sea, es terrible lo que pasa en Afganistán y por lo que he visto en tus preguntas, una de las preocupaciones más serias es que es siempre la población civil, es siempre la población inocente, digamos, las que sufren el embiste de los intereses que vienen tanto del capitalismo norteamericano como del imperialismo, digamos, occidental, como los intereses propios que tiene la China y la Unión Soviética ahí, y por supuesto los intereses que tienen los grupos armados y particularmente el Talibán como grupo muy extremista dentro de la visión de lo que es el Islam, ¿no? Ahora bien, en el acuerdo, por ejemplo, entre Estados Unidos y los talibanes se comprometieron a no atacar a Estados Unidos si Estados Unidos quitaba sus tropas, ¿no? ¿Cree que realmente se pueda dar esa situación? Es decir, que los talibanes mantengan una paz con Estados Unidos. Los talibanes, mientras los Estados Unidos como ejército no tenga presencia en territorio talibán, los talibanes yo dudo mucho que tengan todavía la energía, las fuerzas, las ganas y la economía como para seguir sosteniendo una guerra de guerrillas como es lo que era contra los norteamericanos. Sin embargo, si los norteamericanos volvieran a entrar con toda la fuerza, los talibanes van a seguir ejerciendo la presión, que es básicamente esa presión de una guerra de guerrillas, como es, ¿no? Porque no es una guerra abierta, no es un enfrentamiento abierto entre dos tropas. Es básicamente la acción terrorista de unos frente a el confundido ejército norteamericano que con todo su poder no puede tomar posesión de su lugar, no ha podido. Y no lo ha podido la Unión Soviética porque hay una cuestión, como te digo, cultural, religiosa, que hace que ese pueblo sea demasiado aguerrido y que sus demandas sean demasiado irrenunciables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hasta donde yo tengo entendido, ya prácticamente todo el ejército norteamericano se ha retirado. Pero el problema ya no es tanto eso.
El problema es ahora qué van a hacer los talibanes dentro de esa sociedad, porque ahí está también en juego la cuestión de los derechos humanos. Y los talibanes, sin lugar a dudas, son una amenaza contra ciertos avances que hemos tenido nosotros como humanidad, y entre ellos el más importante es de los derechos de la mujer, ¿no? Creo que ahí hay un conflicto peor que un conflicto armado. Así es. Otro punto también es que, por ejemplo, el año pasado se esclareció que habían congelado los activos de Afganistán, ¿no? Justamente para que los talibanes no tengan acceso al dinero, digamos, del país, para que no exista, digamos, tanta corrupción, etcétera. Pero la ONU y organismos internacionales se habían comprometido a aportar, ¿no? Y en base a lo que hemos podido ver, por ejemplo, muchos países como Alemania, que se había comprometido, los países del G20 se habían comprometido, no han hecho llegar las ayudas que habían establecido, digamos. Mira, hay puntos ahí que tú tienes que analizar desde una manera un poco... Es decir, a lo que me voy, nosotros como sociedad occidental tenemos la buena intención de creer que hay organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Como sociedad occidental nos han metido en la cabeza que debemos aceptar eso. Pero en los hechos, estos organismos internacionales responden a intereses importantes. Entonces, mientras haya presión de una potencia y de una hegemonía, en este caso los Estados Unidos, haya presión ante Naciones Unidas, el resto de las Naciones Unidas, como ha pasado con la guerra en Irak, por ejemplo, simplemente va a hacer lo que los Estados Unidos manden, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cosa. Segundo punto, los gobiernos, y eso está demostrado también históricamente, los gobiernos que han sido cooptados por el Estado Islámico o por los talibanes o por los grupos extremistas, no necesitan del apoyo internacional. Esos gobiernos trabajan a nivel subterfugio, por ejemplo, con las grandes organizaciones narcotraficantes, con los traficantes de armas, con las organizaciones de trabajadores de tráfico de personas. Entonces, plata, y con los financiadores terroristas, plata a ellos no les va a faltar. El problema está ahí en que la ayuda humanitaria siempre va a estar sometida, lastimosamente, yo lo digo con mucho pesar, pero siempre va a estar sometida a una corrupción muy profunda que viene tanto de esos gobiernos extremistas como de los propios países europeos o de los propios países occidentales. Entonces, creo que, honestamente te digo, aunque peque, digamos, de pesimismo, pero creo que la famosa ayuda internacional o ayuda humanitaria siempre ha sido una especie de mito, porque si eso hubiera funcionado, hubiéramos visto, por ejemplo, una mejoría de las condiciones de vida en el África, y no se ha dado. Tampoco se han dado en los países más vulnerables del Medio Oriente. Entonces yo creo que esto es pura cháchara, o sea, esto es puro tratar de que los países europeos, las Naciones Unidas, los Estados Unidos digan sí, somos un gobierno humanitario o somos una organización humanitaria y vamos a brindar toda nuestra ayuda, pero en los hechos no pasa eso. Y una vez más es la sociedad civil la que paga los platos rotos de esto, ¿no? Ahora, hablando de eso mismo, por ejemplo, hay mujeres que, como sabemos, han perdido sus derechos, ¿no? Mientras está el gobierno de los talibanes, no se puede escuchar música, ellas tienen que salir tapadas, no pueden ir al colegio después de los 10 años. Entonces, en esa postura, digamos, no hemos visto realmente una intervención de los derechos de las mujeres, ¿no? Que tanto se predica. Ni lo vamos a ver porque, por ejemplo, ahorita se me ha ido el nombre de la organización musulmana fanática también que gobierna grandes sectores del África. Ahí, por ejemplo, está legalmente establecido por esas organizaciones, entre comillas, fanáticas, está organizada la mutilación de los miembros de las mujeres, ¿no es cierto? Es una práctica no solamente cultural, sino es una práctica religiosa y es una práctica obligatoria. ¿Y qué hace Occidente frente a eso? O sea, ¿en qué momento hemos visto que los Estados Unidos o que Naciones Unidas o que los alemanes o que los ingleses hagan un trabajo eficiente para evitar eso? ¿No es cierto? Y me parece absurdo, por ejemplo, que ahora esté habiendo una presión para Irán, porque en Irán no han dejado entrar a las mujeres a un partido de fútbol. En apariencia eso es bonito, es un discurso que bien les vamos a sancionar a los iraníes por no dejar entrar a las mujeres al fútbol, pero de cosas tan graves como la mutilación no dicen nada. ¿Y por qué? Es porque el fútbol mueve millones. Entonces hay tanta hipocresía ahí
que yo veo muy difícil que si se establece definitivamente el poder talibán, como tiene una mentalidad en la cual Estado e Iglesia son una sola, la situación de las mujeres afganas es terrible. O sea, yo no le veo salida. Yo honestamente considero que no va a haber, Occidente ha demostrado su incapacidad total o su no importismo total para solucionar esos problemas a niveles globales, ¿no? Porque está en juego, repito, la cultura, la religión, y esos temas también son intocables, ¿no es cierto? Todos nos hacemos a los cojudos y decimos, ah, no, es por cuestión religión, entonces no me meto. Entonces ahí hay una hipocresía brutal de Occidente, hay una hipocresía brutal de los conceptos de modernidad, y también, yo voy a decir esto, no voy a decir que haya complicidad, pero sí hay un silencio, que me parece lo más parecido a un silencio cómplice de los movimientos feministas, que son tan agresivos y tan aguerridos para hablar de cosas como, por ejemplo, el lenguaje inclusive, pero no son tan agresivos como para tratar esta temática. Entonces, a mí me parece que eso parte de una hipocresía de Occidente frente a la realidad brutal que viven los fanáticos del mundo del Islam, ¿no? Hablando de la hipocresía, por ejemplo, también el año pasado cuando los afganos estaban huyendo de su país, de 35 millones, 5 millones de personas intentaban escapar a todos lados, iban a Pakistán, buscaban asilo en países europeos que al final les han cerrado las puertas. Entonces, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué solución cree que se le podría dar a esa crisis migratoria que se ha dado en Afganistán? Bueno, es que lo que está pasando, o lo que ha pasado en Afganistán, o lo que sigue pasando en Afganistán, pasa también en Siria, o ha pasado también con varios países europeos, que al verse sumergidos en un conflicto brutal, la única opción que les queda a esas personas es huir. A eso se les llama con la condición de ser migrantes, obviamente son migrantes, pero migrantes con la característica de ser refugiados por una situación política, por una situación de guerra. Lo humanitario, lo realmente humano, sería que los países del mundo que no están dentro de ese conflicto abran sus fronteras a esos migrantes. Pero son millones de personas. O sea, ¿qué país va a abrir sus fronteras a millones de personas sin ningún tipo de ventaja y tomando en cuenta que también una población migrante, por decirte, solamente pensá en que 5.000 afganos lleguen a Turquía? 5.000 solamente, ¿no? Lo que significa eso en materia de ingresos, perdón, no de ingresos, sino en materia de gastos del Estado, en materia de transformación de los saberes culturales que van a vivir, el miedo de la sociedad media, que cuando ve migrante, y sobre todo si ve migrante musulmán, piensa en terrorismo. Entonces el problema es muy serio, es terrible. No se trata solamente de que nosotros como bolivianos digamos, sí, malditos europeos no abren sus fronteras. Pero es fácil para nosotros decir eso porque los afganos no están migrando acá. Pero imagínate nomás cómo en Bolivia nosotros nos ponemos recelosos con la gran afluencia de ciudadanos brasileños o de ciudadanos de Cabo Verde que vienen aquí a estudiar, y ya los cochabambinos se están poniendo nerviosos, ¿no? Ahora imagínate cómo es en Europa con refugiados políticos. O sea, es terrible, es muy difícil hacer una evaluación personal y decir me parece bien o me parece mal. Entonces, este problema, creo yo, viene de un repensar la situación en términos como se debería pensar los problemas ambientales. Tú no vas a solucionar nada no botando tu basura a la calle, ni vas a solucionar nada protegiendo a los monitos, ¿no es cierto? O dejando de fumar. La solución tiene que ser global. Y si no hay un tratamiento global del tema de los refugiados, entonces el problema va a seguir existiendo. Listen, por ejemplo, en el tema de los periodistas, de las mujeres, cuando subieron los talibanes, lo primero que hicieron fue eso, ¿no? Ejecutar periodistas afganos, mujeres en cargos altos. Entonces, muchas personas dicen que tal vez tiene que ver eso, ¿no? La muerte y el silencio de los periodistas obligado a que no se conozca información afuera. A ver, es que lo que hay que poner las cartas sobre la mesa y lo que no termina de entender bien la población, sobre todo la población que se siente solidaria, digamos, con los pueblos oprimidos, o sea, los izquierdistas del orto, es que el gobierno talibán y los talibanes son una dictadura.
son una dictadura como cualquier otra. Y al ser una dictadura como cualquier otra, es una dictadura represora en primer lugar. Pero además de ser una dictadura, ¿no? O sea, de tener una visión autoritaria del mundo, los talibanes además son fanáticos religiosos. O sea, no hay que descuidar el componente religioso ahí. Y en ese componente religioso fanático está permitido por Alá la muerte de otras personas. Es decir, que para ellos, desde su punto de vista, el asesinar personas, no importa si son mujeres por su condición de mujer, o si son ladrones por su condición de ladrón, o si son periodistas por su condición de periodistas, para ellos matar está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, el gran peligro de que un gobierno como los talibanes entre por la fuerza a gobernar un país, una nación, implica que ese país y esa nación va a tener que estar sometida a los cánones con los cuales ese autoritarismo se impone. Entonces, no hay absolutamente de qué extrañarse de que los talibanes maten y asesinen a gente de todo tipo. Y te doy mi cabeza que no solamente son los periodistas, ¿no? Sino que hay gente profesional que simplemente piensa distinto que ellos, muertos. Hay mujeres que han salido a reaccionar porque durante algún tiempo habían recobrado sus libertades, pero ahora las vuelven a perder, muertas. ¿Y qué hacemos como sociedad occidental frente a eso? Nada, o sea, quedarnos simplemente en el hecho de la sorpresa o en el hecho, qué sé yo, del enojo, pero no hay una acción real, concreta, porque literalmente al mundo no le interesa lo que pasa en otros lados, ¿no? Entonces, el talibán es un peligro para los derechos humanos tal cual los concebimos nosotros. Y como tal, es una dictadura que va a valerse de la violencia, va a valerse de la persecución, va a valerse de los asesinatos, y solo aquello de lo que nosotros vemos o nos enteramos tenemos conciencia, porque lo que estará pasando ahí no sabemos, la ciencia es cierta. Y debe ser dramático, debe ser sangriento, debe ser una película de terror. Entonces es muy urgente que nosotros tengamos conciencia, como dice el gran escritor Pérez Reverte. O sea, la hipocresía de Occidente frente a esto radica solamente en mostrar su estupor o mostrar su rechazo, pero si no hay acciones concretas de los gobiernos, no va a pasar nada. Pobre Afganistán, digamos. Hay muchos gobiernos que piensan que Pakistán, por ejemplo, es un país que, a pesar de haber recibido el año pasado casi 1,5 millones de afganos, se cree que ellos son cómplices de los talibanes. ¿Por qué? Porque los talibanes durante 20 años se han mantenido con el opio, ¿no? La producción de opio, que también estaba en Pakistán. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de eso? Pakistán niega su relación con los talibanes, pero al parecer sí tienen una cierta relación. Claro, es como los norteamericanos que niegan su relación con los judíos, pero son los aliados directos de Israel. Entonces, el conflicto internacional, y particularmente el conflicto internacional que incluye el Medio Oriente, que lo conocemos, y en realidad toda el Asia, es un conflicto que está basado en una hipocresía aceptada tanto por los gobiernos occidentales como por los propios gobiernos, ¿no? Se supone que el aliado favorito de los Estados Unidos en el Medio Oriente es Arabia Saudita, pero sabemos que Arabia Saudita son los que financian los grupos terroristas. Los Estados Unidos sabe eso porque ahí también giran intereses que son fundamentalmente económicos. Y lo mismo pasa con Pakistán. Yo te comentaba hace rato que hay un circuito del narcotráfico latinoamericano con los gobiernos fundamentalistas a partir del África. Sobre todo del África se van a Egipto y de Egipto llegan al Medio Oriente. Entonces ahí países como Bolivia o como Venezuela o como el Brasil de una u otra manera están involucrados, ¿no? A través de sus instancias criminales están involucrados con eso. Y como de una u otra manera nosotros tenemos como Estado relación con los grupos de narcotraficantes, entonces somos cómplices como Estado o como narcoestado que somos. Y obviamente lo mismo pasa con Pakistán, lo mismo pasa con la India, lo mismo pasa con la China y con Rusia, que son dos de los centros criminales más importantes del planeta y que obviamente tienen sus negociados con los talibanes, porque tienen negociados con todo, con todas las instancias criminales. Entonces ahí se establece otra problemática que ya no tiene que ver solamente
con lo político o con lo religioso, sino que también está en juego intereses criminales que son los que sostienen el planeta. Entonces, no solamente creo que existe una hipocresía y una vinculación de los gobiernos de Afganistán con el gobierno talibán, sino que además estoy absolutamente convencido y seguro de eso. Ahora, en 1989, cuando Rusia, la Unión Soviética en ese entonces se retiró del territorio de Afganistán, empezó el conflicto con Estados Unidos a los pocos años, y podemos ver que actualmente, por ejemplo, China y Rusia han decidido mantenerse al margen de este conflicto. Hay rumores, por ejemplo, en internet que dicen que es porque Rusia apoya a los talibanes. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de eso? Mi conjetura es la siguiente. Putin puede decir, yo no tengo ninguna relación con el gobierno talibán. Y puede ser cierto que él directamente y su gobierno, es decir, sus ministerios, no tengan relación. Pero sí tiene el traficante de armas ruso, ¿no es cierto? Ese traficante de armas ruso tiene de una u otra manera su relación con el gobierno de Rusia. Porque si no, el gobierno de Rusia ya hubiera acabado con esa criminalidad. Pero sabemos, a ciencia cierta, que una de las fuentes principales del poder ruso y del poder de Putin son las mafias rusas. Si las mafias rusas estamos seguros de que tienen relación con el gobierno talibán, ¿no? Lo que pasa con el gobierno de Rusia es que sabe de esa relación y no hace nada, la permite. ¿Eso qué es? Eso es complicidad. Entonces, tanto la China como Rusia son cómplices de eso. Porque sí, aunque ellos como gobierno no estén directamente involucrados, sí lo están a través de sus instancias criminales, y eso es una cosa que lo sabe todo el mundo. Lo saben los rusos, lo saben los chinos, lo saben los gringos, lo saben los ingleses, pero es parte del juego, ¿no? Lastimosamente, como se diría, es parte del juego, nadie puede hacer nada. Y para terminar, ahora vivimos este conflicto de Ucrania-Rusia que ha salido en todas las redes, en todos los medios de comunicación, pero se ha dejado de lado otros conflictos, ¿no? Internacionales también que se viven, como es este de Afganistán. ¿Qué piensa sobre eso? Que hay que tener un poco de cuidado. O sea, existen ahorita en el Medio Oriente y en el África conflictos tremendos, terribles, ¿no? Pero que en su momento generaron cierta expectativa y generaron cierta solidaridad. Por ejemplo, el conflicto de Siria sigue presente, ¿no es cierto? En su momento, alrededor de unos meses, toda la humanidad ha estado amemos y salvemos a Siria, ¿no es cierto? Pero el conflicto sigue y el interés por el conflicto ha desaparecido. Entonces, lo mismo está pasando con Afganistán. Afganistán tiene más de 100 años de conflicto constante. Entonces, la gente ya se ha cansado de hablar de Afganistán. Es como que se haya naturalizado el conflicto de Afganistán. En cambio, el conflicto de Rusia y Ucrania es reciente. ¿Y qué es el punto que hace que nosotros como humanidad nos sintamos solidarios frente a un conflicto de esta naturaleza? Es la cobertura mediática. Si los medios de comunicación seguirían cubriendo el conflicto de Siria, la sensibilidad a través de las redes sociales estaría manifestándose todavía, ¿no es cierto? Pero como los medios son inmediatistas, entonces le prestan atención a una cosa cuando estalla y después la dejan pasar. Y por lo tanto el interés y el conocimiento de la sociedad desaparece. Ahora, nosotros ahorita estamos viendo y estamos a la expectativa de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que es terrible, como cualquier otra guerra. Todas las guerras son terribles, son brutales. Pero difícilmente, si este conflicto no se soluciona en los próximos meses, va a seguir acaparando la atención de la gente. Si este conflicto sigue durando, por decirte, 6 meses más, de aquí a 3 meses, la gente se va a olvidar. Y va a dejar siguiendo que se mate. Eso nos ha demostrado la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque digamos que la gente es consciente de las cosas en cuanto esas cosas tienen vigencia. Pero cuando pierden su vigencia mediática, entonces la gente pierde interés y pierde conocimiento de las cosas. Lastimosamente es así, ¿no es cierto? Lastimosamente sigue siendo así. Y pues, como te digo, yo soy muy pesimista en eso. Es más, yo hace algunos años ya, con la ola de terrorismos que se dio en Europa y con el Estado Islámico apoderándose de gran parte de las regiones,
apuntaba que esto es una visión clara de que estamos acercándonos peligrosamente a una confrontación mundial, una confrontación brutal, de la cual todos estamos siendo de alguna manera partícipes. Entonces, la guerra de Rusia con Ucrania es una guerra básicamente articulada en torno a tener poder en una zona, que es lo mismo que pasa en el Medio Oriente. Por lo tanto, la guerra Rusia-Ucrania está directamente relacionada con el conflicto en Siria, con el conflicto en Afganistán, con los conflictos que hay en el África. Entonces, creo que peligrosamente lo que estamos haciendo es una escalada de violencia para llegar a un conflicto que va a terminar en un enfrentamiento con características de las primeras dos guerras mundiales. Me parece que así estamos yendo por una sencilla razón. Cada cierto tiempo la humanidad ha demostrado que se hastía de la razón, que se hastía de la modernidad y dice, estos valores en los que creo no me están llevando a nada. Y por tanto surgen las posiciones extremistas, surge el odio y eso conlleva básicamente momentos terribles como la Edad Media o como los momentos de las guerras mundiales. Creo que lastimosamente nos ha tocado vivir en este momento en que estamos atravesando una serie de muestras, ¿no?, que nos van a llevar a que irremediablemente en unos años más esto estalle en un conflicto bélico a nivel global. Gracias, Luis.